Buenas tardes a todas. Les estoy subiendo un poquito tarde el video. Estamos recibiendo materiales. Les damos la bienvenida para comenzar esta segunda etapa. Sinceramente es un gusto seguir compartiendo con ustedes. Esta segunda etapa va a ser un poquito, quizás, con una mayor complejidad. Va a haber más clases sincrónicas, ¿sí? Va a haber un poquito más de tareas con respecto a los textos a trabajar, en una lectura más detallada, más seguida por nosotros, ¿sí? Clases de consulta más determinadas. Nos queda la mitad del año y tenemos que tratar de terminar lo que tenemos propuesto trabajar en el programa. Bueno, vamos a comenzar con los números racionales. Esta es la unidad 4, ya está habilitada en su aula virtual. Ya está habilitada en el aula virtual la unidad, ¿sí? Clase para trabajar. En breve estará la carpeta. En el momento que suba este video ya seguramente estará la carpeta porque ya está lista. Les pregunto yo cómo se siente con las fracciones. La verdad que en general cuando uno pregunta eso, la respuesta no siempre es buena. No siempre es buena. Porque le tienen mucho miedo a las fracciones y yo les cuento, y la realidad es esa, que las fracciones seguramente, o en las prácticas, o en residencia, seguro le van a tocar. En general nos toca ir en la segunda parte del año a practicar, y o es fracciones o es geometría. Son esos dos. Bien, números racionales. Primero que todo, mi pregunta es ¿qué consideran que es un número racional? ¿Sí? Con Gaby han trabajado números racionales. Pero lo que primero queremos dar en este pequeño recorrido, vamos a comentarles más o menos cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a trabajar primero sacando unas dudas al respecto de lo que son los números racionales, lo que son las fracciones, lo que son los decimales. Luego vamos a hablar sobre la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje de estos contenidos, el sentido, los sentidos de las fracciones, los cálculos mentales, ¿sí? Las relaciones que se pueden establecer y los cálculos algorítmicos. ¿Qué pasa? Nosotros se los damos en este tipo de orden por una decisión nuestra nomás. No significa que ustedes tengan que trabajar esto así en el aula con niños de primaria, no. Ustedes van a tomar otro tipo de decisiones en el momento del trabajo áulico. ¿Estamos? Y quizás justamente si no nos queda claro desde la didáctica, desde cómo es el pensamiento del niño, desde las estructuras que puede tener o de las que no tiene, ustedes recurren seguramente a su biografía escolar y empiecen. ¿Con qué? ¿Con qué empezarían? Yo se los pregunto, piensen los 2 segundos y empezarían con un dibujito que dice numerador, denominador. El numerador es lo que pinto, el denominador es lo que dibujo. A causa de eso se puede llegar a decir que se lo remite y se lo reduce a la enseñanza del
dibujito de la representación cónica, se lo reduce tanto a eso, que en el momento, cada año empezamos con este tema, es como si empezáramos de cero, ¿sí? Entonces, la idea es verdaderamente lograr darle sentido a este contenido. Pero mi propuesta y la de Jessie es que ustedes le den sentido. Porque hoy por hoy, con lo que ustedes saben, les va a costar no reducir a la enseñanza de lo tradicional que ustedes aprendieron. Los vamos a invitar a que en su recorrido dejemos un poquito de lado las matrices que tienen y se animen a pensar un poquito distinto, ¿sí? Lo hemos notado que son materia dispuesta para esto. Y que, bueno, sigamos así, nos quedan 4 meses de clases, así que, y con contenidos fuertísimos y sumamente interesantes para seguir creciendo en este pensar matemáticamente. Eso es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos que ustedes logren que el niño haga matemática en el aula, nosotros también tenemos que lograr que ustedes la hagan. Condiciones no nos ayudan mucho, del trabajo áulico, de gestión, la discusión, es incomparable cuando lo haces en el aula, pero bueno, vamos a ir tratando de poquito. Hoy es un video grabado, la próxima clase ya es sincrónica, y después daremos consulta con clases sincrónicas, quizás en grupos reducidos, ¿sí? Y que iremos viendo y gestionando a medida que pase el tiempo, según la necesidad que tengamos. Bueno, este va a ser nuestro pequeño recorrido, ¿sí? De este contenido. A todo eso después se le va a agregar y lo vamos a ir trabajando interconectadamente el tema de cómo es la enseñanza, ¿sí? Pero antes tenemos que aprender. Tenemos que aprender fracción, entender qué es un medio, entender qué es un cuarto, entender que 2 cuartos es lo mismo que un medio porque es la mitad de algo. Por ejemplo, que 50 centésimos es la mitad de algo, de un entero de centésimos, pero sigue siendo lo mismo que un medio porque es una mitad. ¿Se entiende? Primero aclaremos qué es un número racional. Un número racional es todo número que se puede expresar como un cociente de 2 números enteros, ¿sí? Siendo el denominador distinto de cero, ¿sí? Una fracción y un decimal, un número decimal, son representaciones que expresan los números racionales, ¿sí? Son representaciones, o sea que si yo les digo la fracción es un número racional, sí, sí, pero es una representación del número racional. Que les quede bien claro eso, ¿estamos? Porque el número racional es una familia de representaciones, tiene un montón de representaciones. ¿Estamos? Yo puedo poner un medio, es 50 centésimos, es 0,5, es 4 octavos. Todas esas representaciones, ya sean decimales o números fraccionarios, son representaciones de un mismo número racional. ¿Se entiende? Las características de los números racionales. Es muy importante que tengamos en claro que los números racionales es un conjunto denso. ¿A qué se refiere con densidad del conjunto? En que entre un número racional y otro número racional hay infinitos números racionales. A diferencia del conjunto de los números naturales, por ejemplo, entre el 1 y el 2, no hay nada. Por eso es tan importante que tengamos claro que muchas de las cuestiones de que trabajemos con los números racionales no van a pasar, no van a ser igual con los números naturales. ¿Sí?
Entonces, es un conjunto denso, que significa que entre dos números racionales hay infinitos números racionales. Un número racional, como dije recién, es una familia de fracciones. ¿Qué quiere decir? Que un número puede tener distintas representaciones. Y cada una de esas representaciones equivalen a ese número. Un medio, 4/8, 3/6, 50 centésimos, 1000/2000. Todas esas fracciones son representaciones de un número racional que es un medio, que está ubicado entre el 0 y el 1 y es la mitad de ese entero. ¿Estamos? Entre los números racionales se definen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y se cumplen las mismas propiedades que en los naturales. Conmutativa, ¿sí? Distributiva, asociativa. Podemos trabajar con las mismas propiedades. Asimismo, hay algunas características de los números naturales que no se las podemos dar a los números racionales. Y por último, el conjunto de los números racionales abarca los números naturales y los enteros. Los obstáculos que se tienen en el momento de enseñar los números racionales, justamente vamos a eso, que el conjunto de los naturales es discreto. En cambio, el conjunto de los racionales es denso. Entonces, por ahí, si nos dicen qué número hay entre un medio y 1, muchos te responden que no hay nada. O que hay entre 13/14 y 12/14. No hay nada. 12/14, supuestamente, le sigue el 13/14. Pero yo les puedo llegar a decir que no. Hay un montón de números, y no es un montón, son infinitos números racionales que hay entre esos dos extremos que yo puse. En los dos números naturales, por lo general, siempre multiplica y agranda, se divide y se achica el resultado con respecto a factores en el caso de la multiplicación y ahí al dividendo en el caso de la división. Con las fracciones no necesariamente es así. Si yo tengo un medio por un tercio, me queda un sexto. Y un sexto es menor que un medio. Tengo un denominador mayor, justamente es las partes de ese sexto, del un sexto, que es un solo sexto, partes de ese sexto son más pequeñas que las partes de un medio, de ese entero en medios. Y la multiplicación, otro de los obstáculos justamente es que la multiplicación no se puede reducir en algunas ocasiones a una suma reiterada. Si yo multiplico 3/4 por un medio, ¿cómo expreso a partir de una suma reiterada eso? No se puede. Entonces, esos obstáculos justamente son, y que aparecen naturalmente, son obstáculos epistemológicos. Naturalmente aparecen porque cambiamos de conjunto numérico, y al cambiar de conjunto numérico, esos obstáculos pueden aparecer. ¿Qué pasa? Es importante, es indispensable que nosotros como docentes trabajemos al respecto de esos obstáculos, los tengamos en cuenta y los problematicemos, porque no es que los tenga que tratar de evitar para que el niño no se confunda, no. El niño lo que tiene que hacer es tratar de entender que justamente es otro conjunto numérico, ¿sí? Y que no funciona exactamente igual que los naturales. Entonces, yo tengo que problematizar por qué esos obstáculos posteriormente me van a generar errores. Hagamos un poquito de memoria. ¿Cómo les enseñaron fracciones? Y ahí vamos, con el numerador y el denominador.
¿Qué aprendieron de las fracciones? Porque si yo les pregunto qué aprendieron y les digo, díganme cuál es más grande, un tercio o un medio, y más de uno me va a decir que es un tercio. No es sencillo enseñar fracciones, y como decía al principio, cada vez que empiezo de nuevo, como empezar de cero. Pero hay otras opciones, y justamente desde la didáctica de la matemática, lo que tratamos de hacer es ver esas propuestas para promover un mejor aprendizaje, ¿sí? Y un aprendizaje más sólido. Pensemos cómo nos enseñaron fracciones, tratemos de recordar, anoten en un papelito, invito a que anoten en un papelito, cómo trabajaron fracciones ustedes en su primaria. No piensen en su secundaria porque ya ahí las fracciones ya se trabajan de otra forma. O quizás se trabajaron exactamente igual. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Se reduce por lo general la enseñanza de las fracciones a la enseñanza de una técnica, ¿sí? A la enseñanza, al trabajo a través de un método. Que eso quizás en un secundario es aceptable. Es aceptable porque ya es otro nivel y te está preparando para otras cosas. Pero nosotros en primaria, que es el primer acercamiento y que tenemos que garantizar, ¿sí? El aprendizaje, tenemos que hacer otro tipo de encuentro. Durante la enseñanza de los números racionales, miren todo lo que tenemos que considerar. Los distintos significados de los números y los problemas que abarcan esos distintos significados. ¿Por qué? Los significados de estos números varían en función de los contextos en donde se desarrollan, en donde funcionan. Los contextos de uso asociados a las distintas representaciones. Fíjense que en las fracciones nosotros hablamos de representación icónica, simbólica, los símbolos numéricos, ¿sí? Trabajar los procedimientos de comparación y cálculo. Las relaciones que se pueden realizar en función de los cálculos mentales y de las estrategias de cálculos mentales. La articulación de los componentes, la representación, nosotros tenemos que trabajar con respecto a que todo esto se articule. Trabajar representaciones, trabajar los problemas, trabajar los contextos, trabajar los significados. Las limitaciones y acotaciones que implica el uso de estos números también. Porque saber verdaderamente un conocimiento matemático es saber las limitaciones. ¿Hasta dónde me sirve esto? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se comienzan a enseñar las fracciones? Y acá Berno dijo, no solo en sus aspectos prácticos, sino también en sus aspectos teóricos. El conocimiento surge a partir de los problemas a resolver y de las situaciones a dominar. Para la educación, especialmente para la enseñanza de la matemática, las concepciones, modelos y teorías de los alumnos están formadas por las situaciones con las cuales se han encontrado. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar problemas, porque los problemas le dan sentido a ese conocimiento matemático. Ayudan a que esos niños otorguen sentido a lo que están haciendo. Y seguimos con lo mismo, la misma idea, y la tratamos de mantener y recordar en cada una de las clases, porque estamos completamente convencidos que de esa forma el niño va a aprender más significativamente. Los significados de las fracciones. Bueno, como les decía recién, los significados tienen que ver con los contextos de uso, en donde esas fracciones tienen sentido. Significados parte todo, parte, del todo la parte, de la parte del todo, como cociente, como razón, como operador, como medida, ¿sí?
Los significados, como ya hemos visto, se refieren a diferentes perspectivas sobre una misma noción matemática al considerarla en distintos contextos. Nosotros vamos a ir trabajando todos los significados. En la próxima clase, que es la sincrónica, los vamos a abordar en el pizarrón nosotras y ustedes de su casa. ¿Estamos? Vamos a tratar de ir explicándole qué significa cada uno y un poquito como de clase común vamos a tener. ¿Estamos? Les proponemos una tarea, ¿sí? Y con esto vamos a terminar esta primera parte. Fíjense si encuentran en los cuadernos de sus hijos, de un vecino, o un primo, un sobrino, el que sea, cuál es cómo se le han enseñado fracciones. Propongan una actividad, colóquenla en el foro, compártanla en el foro, y identifiquen qué contenido se trabaja de este tema. Y más o menos cuenten en breve, sencillamente, cómo es la propuesta didáctica que tienen en esa escuela. Cuenten en tal caso en qué escuela es, ¿sí? En qué grado están, y más o menos cómo es la propuesta. Por ejemplo, ustedes tienen una hija en cuarto grado, ¿sí? Ponen una suma de fracciones, uno de las actividades, de las tareas que se le propone, es una suma, hacer distintas sumas de fracciones con igual denominador, ¿sí? Y ustedes copian esa actividad y esa es la actividad que colocan en el foro. Bien, y ustedes ponen operaciones, contenido, operaciones con fracciones. Suma, dos puntos, suma de igual denominador. ¿Vamos? Y después me ponen, bueno, de fracciones, la seño ha desarrollado de esta manera. Presento el numerador y denominador, luego fracciones equivalentes, luego simplificación, luego comparación y luego sumas de igual denominador. ¿Sí? De fracciones de igual denominador. Listo. Y después, en tal caso, puede decir siguió con multiplicación. Si es la primera actividad que tienen con fracciones, bueno, me ponen, esta es la primera actividad que la seña les ha dado al respecto de este tema. ¿Vamos? Bueno, les agradezco un montón. La bibliografía obligatoria va a ser de Pasos Liliana, Iskovich y Ponce, respecto a esta partecita. ¿Sí? Después vamos a agregar más con respecto a lo que va a seguir. ¿Estamos? Ha sido un gusto charlar un ratito con ustedes, aunque no fue una charla, fue un monólogo. Espero que me hayan comprendido y prontamente nos estaremos viendo. ¿Sí? Disfruten el fin de semana largo, familia, y les agradezco un montón.